Hoy voy a hablarles de la necesidad de ser llenados del Espíritu Santo constantemente. Voy a tocar hoy la religión, el tradicionalismo. Cada semana Dios nos habla poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito un pueblo con hambre. Dios no le puede dar alimento a usted sólido si usted no tiene hambre de Dios. Dependiendo de la expectativa que nosotros tenemos con Dios, Dios así te va a usar. ¿Me hago entender? Yo no sé si alguien me entiende. Si tú tienes un corazón hambriento de Dios, entonces Dios te va a saciar esa hambre y esa sed. Pero si solamente dices amén, gloria a Dios, y vienes por tradicionalismo, entonces Dios no puede darte una comida que salga de esa puerta diferente. Quiero preguntarle, ¿quién quiere salir diferente de este lugar? El toque que estabas haciendo la vez pasada, sí. Vamos a ir al libro de 1 de Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Yo sé que ustedes han escuchado esta palabra muchas veces, pero hoy yo le voy a dar revelación de la palabra. Yo no le voy a decir lo que siempre han escuchado de esta palabra. Hoy vamos a ir un poco más allá de esta palabra, de lo que nos dice. La necesidad, ¿cómo se llama el mensaje? La necesidad de ser llenados del Espíritu constantemente. A muchos se sienten secos, sienten que ya no pueden más, se sienten vacíos y le preguntan a Dios: pero Señor, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué, Señor, yo lo intento pero ya no puedo buscarte como antes, cuando tenía 15 días de convertido, cuando yo quería darlo todo por ti? ¿Por qué cuando estoy en el lugar secreto ya no es igual? ¿Por qué es tan difícil orar? ¿Por qué en la oración se vuelve una monotonía y una vana repetición de palabras? Mi amigo, porque necesita ser llenado todos los días del Espíritu Santo. Porque nosotros como seres humanos en el mundo vamos desgastándonos, nuestra energía se desgasta constantemente. Así como comemos los alimentos del día porque necesitamos nutrirnos, porque esa energía se gasta. La evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo no son las lenguas. Las lenguas espirituales son un producto de ser llenados con el Espíritu Santo. La iglesia, la teología común. ¿Y qué es la teología común? Es el estudio de Dios a través de la razón del humano, del ser humano. Eso es teología. Logía, darle un estudio, estudiar a Dios. Pero yo quiero preguntarle a usted: ¿cómo nosotros, con una mente humana, con una mente que piensa, claro, razona, cómo nosotros vamos a entender lo que Dios piensa y estudiar a Dios, si Dios es sobre todas las cosas? Si la mente de Dios es infinita y nuestra mente solamente abarca el 3% de las cosas. Yo quiero preguntarle a usted: ¿cómo puede estudiar a Dios? Yo quiero preguntarle cómo usted puede sacar razonamientos quién es Dios. Hay una sola manera, y no es por la teología. No es estudiar a Dios por métodos humanos y la razón. Si vamos a 1 de Corintios 2:10, antes de empezar la palabra, antes de tocar el tópico, y 16:30 de Juan, que dice 1 de Corintios 2:10, dice: así que, pero Dios nos reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Hoy vamos a profundizarnos, pero para profundizarnos necesitamos que usted reconozca al Espíritu Santo como su Señor. La teología tradicional dice:
que son tres personas, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a mí la Biblia me enseña que el Espíritu Santo es Dios, no es ninguna tercera persona. Él es Dios. Que Dios se manifiesta en tres maneras, sí, pero Él sigue siendo Dios. Pero la teología tradicional nos dice que el Espíritu Santo es la tercera persona. Déjeme decirle que Él no es la tercera persona, Él es la persona del Espíritu Santo. Él es Dios. Hello, ¿alguien puede decir amén en este lugar? Entonces, ¿quién puede estudiar a Dios sino Dios? Juan 16:30 dice: ahora entendemos que sabemos todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. ¿Por qué? Porque se lo fue revelado por el Espíritu Santo. Si nosotros seguimos con la teología tradicional, con nuestra mentalidad de todo razonarlo, no podemos entender las cosas del Espíritu. No podemos entender que cada día necesitamos ser más transformados y más llenos del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Digan conmigo: las lenguas espirituales son el producto, uno de los productos de la llenura del Espíritu Santo. No es técnica, pero esto se ha vuelto teología. Esto se ha vuelto enseñanza en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque al cristiano se le ha olvidado volcarse a la palabra de Dios. Al cristiano de hoy se le ha olvidado ir a la palabra, escudriñar las escrituras, comer las escrituras. Eso es lo que siempre yo le exhorto a usted: que no se conforme con lo que yo le predico el domingo, que vaya y escudriñe la palabra de Dios. Porque cuando usted escudriña, el Espíritu Santo comienza a mostrarle, el Espíritu Santo comienza a revelarle a usted por el Espíritu Santo quién es Dios. Por eso hay muchos cristianos que no conocen a Dios. Hello, ¿usted está aquí? ¿Qué dice Hechos? El primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Digan, hacer y enseñar. El apóstol Lucas estaba evangelizando un hombre del Imperio Romano, y escribe las cartas de Lucas y la carta de Hechos. Pero cuando nosotros leemos la carta de los Hechos de los pastores, Hechos de los pastores es Hechos de los apóstoles, así sabe. Cuando leemos la carta de los Hechos de los apóstoles, lo que nos encontramos son hechos sobrenaturales de Dios. La iglesia y la teología tradicional ha cambiado esta postura. ¿Por qué? Porque se encargó en estudiar a Dios, pero no fue a la fuente de Dios. Hoy yo le voy a enseñar a usted cómo ser llenos todos los días del Espíritu Santo, cómo renovar las fuerzas todos los días por el Espíritu Santo. Porque el cristiano sin el Espíritu Santo es un cero a la izquierda, hermano. Usted sin el Espíritu Santo es como, denme un ejemplo ustedes. ¿Usted se imagina un barco sin nadie que lo navegue? ¿Usted se imagina eso? Me le bajan un poco de volumen acá. Bájemele un poco, bájeme. Entonces, estamos ahí. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento. Digan, fue dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca saber a vosotros las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como dice, pero recibiréis lenguas cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Están listos? Hay dos posturas. Yo quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que las lenguas sean malas. Yo no estoy diciendo que el bautismo del Espíritu Santo por medio de las lenguas sea mala. Lo que yo le voy a quitar a usted es el concepto de que usted se encierre, que solamente Dios se manifiesta cuando hay lenguas en una persona, o que solamente hay llenura del Espíritu Santo solamente por hablar usted en lenguas. Las lenguas son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo hemos visto. Milagros extraordinarios. Hemos visto el poder de Dios. Hechos 1:8 dice que va a venir el Espíritu Santo y nos va a llenar de lenguas. De poder. Digan, de poder. Entonces la primera postura de la iglesia tradicional teológica hoy es: tomaron las lenguas como el producto del Espíritu Santo. Entonces la iglesia fue a hablar en lenguas y descuidaron el poder, descuidaron el evangelismo, descuidaron las sanidades, los milagros y los prodigios. Uno entra a una iglesia tradicional teológica, cuando estoy hablando, yo no estoy diciendo, le repito, que sea malo hablar en lenguas, y hay momentos para hablarlas. Y si estamos en la intercesión y en oración y está el Espíritu Santo ahí, los que hablan en lengua lo pueden hacer. Pero lo que estoy diciendo es que ponemos como énfasis el hablar en lenguas cuando la gente hay que echarle fuera a los demonios. Hello. Se pusieron a hablar en lenguas, ya no sanan los enfermos. Uno está en una reunión y comienza, saca la manga larga, raba acá y ahí, saca la manga larga y comienzan a hablar en lenguas. Y la oración se lleva en lenguas todo el tiempo. Esa es la primera enseñanza tradicional. Pero es que usted necesita escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Usted necesita ser activado en ese poder, y ese poder se activa por medio de la palabra. Entonces por eso la gente sale confundida de las reuniones. Dicen, pero bueno, dicen que esto es poder, pero parecen como gallinas. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Usted va a demostrar lo que la Biblia nos está diciendo. Primero, que el Espíritu Santo va a llegar para darnos poder. Digan, poder. Y aquí la palabra poder en el original es dinamita. ¿Qué pasa cuando usted le pone una dinamita a una mina? La destroza. El poder que Dios nos dio fue para destrozar las obras del diablo, para liberar al oprimido, para darle sanidad al enfermo. Hey, come on. ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? No le dé vergüenza, amén, yo las hablo. Lo voy a poner a sacar demonios.
sáquelo a punta de lengua y verá. Hablar en lenguas es la liberación, sí, claro. Cambia la atmósfera espiritual. Pero usted necesita usar el don de Dios, la autoridad de Dios. Y eso solamente se ve con el poder de Dios en su vida. Hay otra teología que enseña que solamente una vez se puede llenar del Espíritu Santo la gente. Yo ya no necesito. Hay gente que dice, no, es que la gente dice que el Espíritu Santo descienda. No leen la Biblia. Que eso es una enseñanza errónea que nosotros enseñamos, que el Espíritu Santo descienda. Pero no fue que el Espíritu Santo ya descendió una vez en Pentecostés, sí, a la gente de Pentecostés. Pero nosotros también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan ser llenos? ¿Cuántos necesitan la unción del Espíritu Santo? Todos la necesitamos. Usted no puede decir yo no la necesito. ¿Sabe por qué? Porque al final usted puede durar 8 o 15 días siendo creyente, pero sin el Espíritu Santo usted se vuelve mundano. Porque el Espíritu Santo nos enseña. La palabra de Dios dice que Jesús les dijo, Él los va a enseñar, Él los va a corregir, Él les va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Usted se imagina un cristiano sin saber qué es bueno y qué es malo? Que a lo malo lo llame bueno y a lo bueno lo llame malo. Hoy vemos cristianos en la iglesia decir, ay, no, es que son muy exagerados. Levantan las manos y adoran a Dios, y que oración por aquí, oración para allá y ayuno. Ay, no, es que son muy exagerados. ¿Sabes por qué? Porque no tienes al Espíritu Santo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú entiendes cuál es el verdadero propósito para ti en esta vida. Cuando Dios se ha revelado a una persona por medio del Espíritu Santo, entiende su propósito. Hello. Yo no sé si usted estará en ese lugar. ¿Qué dice el versículo 4? Dice 3, el versículo 4 de Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Les pidió el favor. Él les pidió el favor. Él les suplicó. Ay, pobrecitos, hágame caso. Él les mandó. Cuando leemos la Gran Comisión, es un mandato, ¿cierto que sí? La Gran Comisión es un mandato. El bautismo del Espíritu Santo también es un mandato. Porque dice que Jesús les mandó a que esperasen las promesas del Padre. ¿Qué es un mandato? Es un decreto. Es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Jesús es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores, donde toda rodilla se tiene que doblar. Y Él manda que usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? ¿Cómo que fue un mandato? Si fuiste lleno es para ponerlo por obra. El problema que hay hoy en día, como la iglesia teológica tradicional ha tratado de cambiar la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia ha perdido el poder? ¿Por qué ya cuando entramos no vemos los milagros? ¿Por qué no vemos al Espíritu Santo haciendo transformaciones de vidas? ¿Por qué? Porque tomamos el producto de las lenguas para ocultar una falta de Dios en las vidas de la iglesia, en la vida de la iglesia. Porque es que la vida en la iglesia es el Espíritu de Dios. Es el bautismo del Espíritu Santo de cada creyente. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Recibimos la unción y la impartición de Dios, pero nos quedamos en casa viendo películas, ocultando ese poder de Dios de los necesitados. Allá afuera hay drogadictos, allá afuera hay prostitutas, allá afuera hay enfermos que necesitan ser levantados y restaurados. Y eso solamente no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Hello.
Entonces, la iglesia de Hechos, después del capítulo 2, estaban esperando la promesa. Llegó el capítulo 2. Ellos, dice la Biblia en el versículo 2:4. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 2:4 de Hechos? ¿Cómo? Según el Espíritu, Él es soberano, el Espíritu es soberano. Si tú no recibes lenguas, no quiere decir que tú no fuiste empoderado en la reunión. Y ese poder es para ir a ganar gente afuera. Por eso vemos a Hechos de los apóstoles, no de los pastores. Vemos a Hechos de los apóstoles como Dios hacía milagros extraordinarios por medio de ellos. Porque ellos predicaban a pesar de la persecución. Nosotros no nos persiguen y no predicamos. A nosotros nadie nos está persiguiendo y nos hacemos la idea que nadie nos está persiguiendo. Hello, ¿dónde están los cristianos? Alabe lo que no es de yeso, hermano. Diga algo, diga amén. Tenemos un Dios vivo. Usted tiene que venir acá, pero usted tiene que saber que yo lo voy a mover de esa silla. El año entrante tenemos que coger 3 servicios. No porque, la iglesia más grande, no. Es porque la gente se está perdiendo, hermano. Yo no sé si usted ha visto las señales antes del fin. Yo no sé si usted ve las noticias. Yo no sé si usted ve el desenlace de todo esto. Discovery Channel, científicos del Discovery Channel llegaron a la conclusión que estamos a puertas del fin del mundo. Gente mundana. Y usted está perdiendo su tiempo en cosas que no lo edifican. Usted fue empoderado. ¿Quiénes han sido empoderados por el Espíritu Santo aquí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no vas a evangelizar? ¿Por qué no vas a sanar enfermos en las calles? En esta casa te hemos dado las herramientas, ¿sí o no? Te hemos dado, te hemos dicho y te hemos mostrado, y tú has visto con tus ojos que el poder de Dios es real, ¿sí o no? ¿Alguna vez me han visto ustedes a mí cuando estoy haciendo una liberación achicopalado? Yo le hablo con autoridad a los demonios y ellos se tienen que ir. No porque sea yo ni me estoy vanagloriando, es porque yo sé lo que Dios me mandó a hacer. ¿Usted sabe lo que Dios lo mandó a hacer? Dígale a su hermano que se está durmiendo a un lado, dígale: despierta, porque es hora de que la iglesia despierte. Esto no es por el sentir, ¿saben? Hay pastores que yo no sentí el calambrazo del Espíritu Santo. Esto no es por el sentir. Esto es por fe. Esto es por activación. Nosotros no caminamos por vista, ni porque sentamos o no sintamos. A mí muchas veces no siento venir a predicar, y por eso yo no voy a venir a predicar, ¿ok? Lo mismo usted no siente venir un domingo a la iglesia y por eso no va a venir. No, usted tiene que venir, porque esto no es por el sentir, esto es por un mandato. Hello, esto es por un mandato. Es porque Jesús lo mandó. Es porque Jesús dijo: ojo, van a recibir poder, pero úselo. No se queden en la iglesia, en las 4 paredes, mirándose unos a otros. Eso se da para chismes. El pueblo de Dios, ¿sabe por qué el pueblo de Dios comenzó a dar vueltas en el desierto 40 años? Y yo se los he dicho muchas veces: porque no tenían letrina, y porque en ese calor se alborotaba esos olores de excremento. Entonces tenían que levantar carpa y moverse. Cuando tú no te mueves en el poder sobrenatural de Dios, eso te va a pasar. Le vas a poner verle los pecados al pastor, te vas a poner verle los defectos. Ay, es que el pastor Fabián hoy no vino en corbata. Es que yo no sé qué. Ay, es que vea, ¿será que lo tienen en disciplina? No lo tenemos en disciplina. Está descansando. Él ha trabajado muy duro este año.
¿Sabe por qué? Porque tú no usas ese poder para ir a ganar a los perdidos. Cuando la iglesia, escuche, la iglesia no es un club social. Este es un no social club. Esta es la casa de mi Dios, donde la gente tiene que ser restaurada, donde la gente tiene que ser empoderada, donde la gente tiene que ser liberada, iglesia. Cuando tu mentalidad cambie, Dios te va a usar. Vienes cada semana. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos en este lugar escuchan una palabra poderosa en este altar? 4 dijeron amén. Cada semana tú escuchas la palabra de Dios, una palabra empoderada, una palabra que cambia mentes, mentalidades. Tú has recibido transformación de Dios en este lugar. Te ha cambiado la vida. ¿Cuánto les ha cambiado la vida? Eran alcohólicos, homosexuales, lesbianas, prostitutas, y Dios les cambió la vida así. ¿Sabe qué es eso? La presencia de Dios en un lugar. Porque estamos usando el poder de Dios para cambiar vidas. Lo que tú mínimo que puedes hacer es ir, coger de ese poder e ir a sanar a los que están afuera, traerlos. ¿Cuántos dicen amén? El énfasis, entonces, ¿cuál es el énfasis de la llenura del Espíritu Santo? El poder. ¿Cuál es el énfasis, iglesia? Está maluca la palabra, está muy monótona, muy, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Porque es que los veo en poder. Hable como si tuviera poder. ¿Cómo habla un general del ejército? ¿Cómo se llama? Ramiro. Ramiro, diga. ¿Es así o no? Porque hay poder y autoridad. Hoy no los mando a hacer 50 de lagartijas. El bautismo con el Espíritu Santo se convierte en una necesidad. Digan, una necesidad. Esto se convierte en una necesidad para nosotros. Cuando entramos al ámbito sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo trae lo sobrenatural a la iglesia. Por eso es que hoy vemos iglesias muertas. Por eso es que hoy vemos iglesias muertas, iglesias que hay que empujarlas. Eso le pasa un poquito aquí a más de un líder, ¿sí? Pero ahí los estoy despertando con la palabra, ¿no? Por eso las iglesias están muertas. Por eso usted entra mal y sale peor. Usted necesita es una iglesia donde esté Dios. ¿Cuántos creen que aquí está Dios en esta casa? Den un aplauso a Él entonces. ¿Por qué la llenura del Espíritu Santo se convierte en una necesidad? Bájale un poquito a la guitarra ahí. ¿Sabe por qué se convierte en una necesidad? Porque si el Espíritu Santo no está, ¿quiénes son la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Diga, nosotros somos la iglesia. Este coco esto es un local. Nosotros somos la iglesia. Si la llenura del Espíritu Santo está en la iglesia, entonces porque la llenura del Espíritu Santo es una necesidad. Es una necesidad, amén. La activación, usted sabe por qué los brujos, usted sabe los hechiceros, le adivinan, leen el tarot, el tabaco, los riegos y todas las vainas. Porque el diablo es un imitador. No es que acá leamos el tarot ni el tabaco ni nada de eso, sino que el enemigo imita lo sobrenatural que tiene que estar en la iglesia. Es que la iglesia, la gente no tiene por qué ir a un brujo, tiene que ir a la palabra y a Dios que le revele su vida, que le revele su vida, he dicho, que le revele su futuro, he dicho. Usted no necesita ir donde el brujo, donde el hechicero, porque en la iglesia es donde tiene que estar lo sobrenatural. Tiene que ser normal que los demonios se manifiesten.
Hello. Ay, ya voy a acabar entonces, no les gustó. Porque hay necesidad de ver el poder de Dios para creer. Yo les voy a enseñar con la palabra. Entonces esas son las dos posturas, ¿no?, de la teología tradicional: el que solamente llena una vez o el que solamente por lenguas. Pero hay una postura del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. El mismo pueblo, si leemos Hechos 2:4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas según les daba el Espíritu. Si usted no habla lenguas, disfrute, hermano. Dígale a Dios que se las dé, pero por eso no quiere decir que Dios no lo toca. Porque hay gente que dice: si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. Eso es mentira, falso, por favor. ¿Cuándo somos salvos? ¿Cuándo somos salvos? ¿Cuándo? Amén. Jesús no dijo: y tienen que hablar en lenguas, porque si no hablan en lenguas yo no los salvo. Hello. Hello. ¿Cuántos están vivos en este lado de acá? Que yo los veo como pensativos. Ay. Y si leemos Hechos 4:31, mire lo que dice Hechos 4:31. Ya estoy apurado porque ya voy a terminar. Y cuando hubieron orado, escuche, esa misma iglesia, ese mismo pueblo, dice: y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados, o sea, ya era la iglesia, tembló. Y todos fueron llenos de, y hablaban con denuedo. Ese mismo pueblo que fue lleno una vez, volvió a ser lleno del Espíritu Santo. Usted cada semana necesita ser lleno del Espíritu de Dios. Hermana Teresa hoy sí le dio el punto. Yo dijo un amén donde era. Ellos se quedaron. Es que usted no ha visto que mi hermana Teresa tiene amenes retardados. Como a la media hora piensa, amén. Aleluya. La iglesia de hoy se conformó. Piensa que solo hablar en lengua, danzar un poco, ya está. Nosotros fuimos ungidos por el Espíritu Santo para salir a demostrar ese poder. ¿Cómo? Por medio del amor y la misericordia. Si usted va a la calle, si nosotros hacemos noches de milagros, nos gastamos 5 y 6 mil dólares en una noche de milagros en un community hall. ¿Cuánto pagamos en este local de rentas? Pagamos internet. La semana pasada estaban viendo el servicio online. Le escribieron un mensaje a mi esposa que fueron tocados por el Espíritu Santo allá. Eso no vale ningún oro del mundo, iglesia. Que las vidas sean transformadas. Esto no es dinero, esto es la palabra de Dios. Este es el poder de Dios. Este es el amor de Dios. Cuando uno ama, uno entrega todo lo que tiene. Eso fue lo que Jesús hizo. Entregó a su Hijo Dios por el pecado del mundo. El amor, el que ama, no escatima, ¿sí o no? Eso fue lo que Dios nos mandó a hacer. Pero a la iglesia se le olvidó que ya ha sido empoderada. Ustedes fueron empoderados. La semana pasada fueron empoderados. En el encuentro fueron empoderados. El martes los líderes fueron empoderados. ¿Qué pasa que no salen? ¿Qué pasa que no ganan? Hello. La iglesia, la tradicional pentecostal, no usa el poder, solo las lenguas. Y esto no son solo palabras, es actuar. Es actuar. ¿Cuántos llegaron hace un mes a la iglesia enfermos de depresión? Tú nos contabas. Ella nos contaba el testimonio. Si alguien no le hubiera hablado de Cristo, ¿cómo estaría ella?
poder de Dios se tiene que demostrar con hechos. Hello. Yo te garantizo algo, hoy vas a ser empoderado para salir a las calles y orar por los enfermos y ellos se van a sanar. Yo te lo garantizo. Dios me dijo que te dijera, hello. ¿Sabe por qué la iglesia era productiva, la de Hechos? Porque ellos cada vez que estaban en la iglesia querían más de Dios. Pero hoy la gente no quiere más de Dios. Quiere que el servicio termine ligero para irse. Quiere irse ligero a almorzar. Cuando hay una comida, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Olvídate de la comida. Dale la oportunidad al Espíritu Santo que hoy te empodere. Hoy van a salir muchos de aquí que los van a tener que cargar. Dios me dijo que le dijera algo. Ahorita se lo digo, que me dijo Dios que le dijera. 19, Hechos 19:6. Otro ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que usted me tiene que prender ese televisor, Ricardo. Gracias. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. El Espíritu Santo vino sobre ellos, el Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Y qué? El producto de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas y profetizar. Pero te vuelvo a repetir, si no hablas en lengua no te preocupes, profetiza entonces. Hello, profetiza. Sana enfermos, libera endemoniados. Pero a la iglesia se le olvidó esto. Cristianos viejos que no pasan de hablar en 4 lenguas. Solamente tienen 4 lenguas. Saca la manga larga y saca la manga larga, no más. Esos son el producto, iglesia. Hello, testarudo. Esos son solo el producto del bautismo del Espíritu Santo. El producto del Espíritu Santo. Cecita nos contaba el testimonio la semana pasada. ¿Qué pasaba, hijo? Cuando yo oraba por ti, cuando te estaba liberando. Sentía un fuego que te quemaba. ¿Quiénes más han sido liberados en esta casa? ¿Qué sintieron? ¿Qué sentías? Comodidad. ¿Quién más tuvo alguna experiencia? No, pues, yo les puedo decir a quién liberé acá. A nadie liberé. Bueno, y entonces, ¿por qué no cuentan una experiencia? ¿Qué sentían? Ardor, fuego, el fuego del Espíritu Santo. Miedo. Los demonios le tienen miedo al ungido de Jehová. Yo les voy a decir, yo no me estoy vanagloriando yo es para darle la gloria a Cristo. Yo te quiero decir algo, que no son palabras, es demostración de los hechos. Por eso se llaman hechos de los apóstoles. Fue la demostración del poder del Espíritu Santo. Usted no ve en la Biblia el libro de hechos. ¿Qué son hechos? Cosas que pasan. Cuando usted predica, tiene que pasar algo, iglesia. Cuando usted le dice a los demonios que salgan, ellos tienen que salir, porque usted está empoderado. Hello. Hello. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero hablo palabras que me entiendan para edificar a la iglesia. En otras palabras, los demonios entienden las lenguas espirituales, sí, pero si usted les habla en español,
No importa de dónde sean, si son rusos, si son alemanes, de donde sean. Yo les hablo en español y me tienen que obedecer. Quedaron asustados, ¿por qué? Ustedes no van donde los brujos allá que le lean la mano el tarot. ¿No iban donde los brujos? ¿Por qué usted iba donde los brujos? Porque Dios nos creó espirituales con una necesidad de ver lo sobrenatural. Pero el diablo, por eso el diablo denigró la presencia de Dios. Por eso la gente va donde los brujos. ¿Sabe por qué? Porque necesita una respuesta de algo sobrenatural, lo que va a ocurrir en su vida. Pero yo te vengo a decir de parte de Dios que esa respuesta está en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo dentro de ti que te va a decir las cosas. Den un aplauso a él. Ya terminé, ya terminé. ¿Cuántos quieren ser empoderados? ¿Cuántos tienen un corazón que digan, Señor, yo quiero ser empoderado? Pero yo le voy a hacer una advertencia. Hoy usted ya sabe que usted tiene ese poder y usted tiene que ir a las calles. César, vaya a las calles y predíquele a la gente lo que Dios hizo por usted. Nos da vergüenza decir lo que Dios hizo. Pero si no le daba vergüenza a usted ir donde el brujo, ¿no? Leer el tarot, leer el horóscopo ahí por la página web. ¿Qué es lo que dice Walter Mercado que me va a pasar? ¿Le creen más a Walter Mercado que a lo que dice Dios en su palabra? ¿Le creen más al profesor? ¿Cómo es que se llama el profesor? El profesor Macamundi, el profesor Katmandú. ¿Le creen más a un brujo y a un hechicero que lo que le dice la palabra de Dios? Caman. Una vez, en una ocasión, viene alguien acá a la iglesia y estaban en una discoteca y una chica estaba diciendo, no, ese pastor Henry, ese es un brujo. Entonces le decían el uno al otro y el nuevecito que estaba viniendo acá los escuchaba. ¿Cómo así que es un brujo? ¿Por qué? Porque a mí me dijo toda mi vida, ese tipo es brujo. En la palabra lo llama palabra de ciencia y sabiduría, palabra de profecía. La gente compara cuando no sabe que el diablo es un imitador. ¿Cuántos creen que Dios está vivo? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar?